Y estamos hablando justamente en estos domingos, comenzamos esta serie de pasajes que hablan de los milagros del Señor. Y uno cuando abre la Biblia y encuentra milagros donde lea, va encontrando milagros tras milagros porque estamos hablando de un Dios que es sobrenatural. Estamos hablando de un Dios que no lo podemos entender desde el plano natural, sino desde el plano sobrenatural. Y damos gracias que el Señor es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Y cuando justamente oramos por un avivamiento, estamos orando también por algo sobrenatural, porque el Espíritu Santo se mueve de esta manera sobrenatural. Y tenemos realmente desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia testimonio de que este Dios es poderoso y que todo lo puede, que no hay nada, nada que Él no pueda hacer. Por eso lo afirmamos y damos estos pasos de fe. Eh, y también entendemos que en la palabra tenemos milagros que tienen que ver con el camino que vamos caminando, andando cada uno de nosotros, porque sabemos que el Señor está atento a nuestras necesidades. Él está atento y dispuesto a hacer una gran obra, un milagro en nuestras vidas, como lo hizo antes, como lo hace ahora y lo seguirá haciendo. Le invito a que busquemos un pasaje que es un poquito extenso, en Marcos capítulo 5. Vamos a leer los versículos desde el 21 hasta el 43. En realidad son dos relatos que van entrelazados, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Tiene por título Marcos 5 del 21 hasta el 43. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho
que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Son pasajes muy conocidos, pero, ¿saben? Cada vez que uno lo lee se vuelve a nutrir, se vuelve a dar cuenta de lo grande, de lo majestuoso, como cantamos recién, que es nuestro Señor. Porque, como decíamos, Él está en las situaciones de cada uno de nosotros, muy distintas, porque todos tenemos situaciones muy distintas que vivimos. Y Dios está en cada una de ellas. Fíjense, tenemos como dos personajes aquí, a Jairo y a esta mujer. Jairo era un principal de la sinagoga, era como uno de los principales, de los encargados del lugar donde se ministraba la palabra de Dios. Él era también el que administraba no solamente la palabra, sino todo lo que sucedía dentro de la sinagoga. Muy conocido en el pueblo. Era una persona importante y se nota por justamente el llanto y los últimos versículos cuando llegan a la casa. Conocido por todo el pueblo. La mujer anónima. Ni sabemos el nombre, no lo sabemos. En el relato de los tres evangelios, menos Juan, que hacen de la misma situación, justamente el de Marcos es uno de los más completos en esta narración. Evidentemente porque justamente Marcos escribió lo que Pedro le iba dictando y Pedro era uno de los que estuvo en ese lugar. Una mujer que hacía 12 años que vivía una tragedia, que vivía una situación de vergüenza, una situación de total marginalidad. Esto de que ella tuviera este flujo por la menstruación le hacía, según las leyes de Levítico, cuando uno las lee, realmente durísima, le hacía vivir justamente apartada, no podía ni estar ni cerca. Lo que ella tocaba era impuro, si alguien la tocaba era impuro. Esa impureza, imagínense que no te toquen, que no te miren, lo vivimos con la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando te dicen, no, no, vos tuviste, a ver, ¿de dónde pudo haber venido? Y empezamos a buscar esto de empezar a poner etiquetas a las personas. La mujer no da a conocer su nombre, pero evidentemente había escuchado del Señor y lo que allí había pasado. La hija de Jairo, llena de vida, 12 años. La hija de Jairo, 12 años de sufrimiento de la mujer que estaba enferma. Dice la palabra que esta mujer había hecho todo. Había hecho todo. Había hecho todo lo que los médicos, en otro de los evangelios dice, había gastado en médicos. Acá no dice médico, pero dice que había gastado todo lo que tenía. Una pobreza total. Mientras que Jairo, una persona rica, importante, había gastado todo y había hecho todo. Pero fíjense en la actitud de los dos. Jairo, siendo principal, siendo una persona importante, influyente, rico, su casa era conocida, lo va a buscar a Jesús. ¿Y qué es lo que hace cuando lo encuentra? Se postra. Dice, y vino y se postró a sus pies. Él, siendo principal de la sinagoga, se postra a los pies del Señor. Y dice, y le rogaba. Tiene que haber sido en un ruego incesante, porque dice, y rogaba mucho, y clamaba mucho. Y solamente dijo esta frase, ven y pon sobre ella tus manos para que sea salva y vivirá. Jairo sabía, a pesar de que él estaría en el círculo de todos los fariseos, de los escribas que estaban justamente contendiendo contra Jesús, él entiende que Jesús era el que podía darle vida a su hija, salvarla de esa agonía. Y Jesús ve con lo que estaba pasando con Jairo y dice que Jesús fue pues con él, va con él. Y dice que, claro, le seguía una gran multitud. Justamente el pasaje anterior a este es de la sanidad, la liberación del endemoniado gadareno. Evidentemente había una multitud que le estaba siguiendo y Jesús se enfrenta con Jairo. Jairo se enfrenta con Jesús y él, no importa, va a ese lugar. Y en esta multitud que lo acompañaba, es ahí donde justamente sucede lo de la mujer. Dice, cuando oyó que Jesús venía, ella vino por detrás
No fue como Jairo, que fue de frente, que se humilló, que no le importó. Ella fue por detrás, anónimamente, que nadie se enterara de lo que estaba pasando ella y que menos se entere la gente de que lo iba a tocar ¿a quién? Al Señor, que lo iba a hacer impuro. Sin embargo, ella, fíjense, dice este versículo que a mí me apasiona, el 28, porque decía, se lo decía para sí, se lo decía ella, lo estaba proclamando, lo estaba diciendo, lo estaba afirmando. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa era la fe de esta señora, de esta mujer, que anónimamente dijo, no necesito que haga demasiado. Yo poniendo mi mano de lejos, sé que Él me va a salvar de esta situación. Eh, Fíjense en cómo son estas situaciones, ¿no? ¿Cómo reaccionamos distintos, cada uno desde su lugar frente al Señor? Ahora tenemos esto en común, necesidades. Y el Señor sabe que estamos pasando muchas veces necesidades espirituales, de sanidad, económica, de trabajo, qué sé yo, cuántas situaciones tenemos que nos pasan, que nos agobian, que nos hacen pensar solamente el Señor puede darnos esta salvación. Hasta acá cada uno vivía su tragedia. Hasta acá cada uno estaba con su necesidad. Yo me imagino a Jairo acompañándolo a Jesús y que de repente pase todo esto. A partir de aquí empieza el milagro. A partir de acá empieza el milagro. Fueron con fe los dos al Señor. Fueron de maneras distintas, de maneras diferentes, con distintas necesidades, con distintos tiempos. El relato justamente que hace la mujer es muy llamativo, es muy apasionante, es muy tremendo desde lo que uno entiende que pasa con el Señor cuando hacen estas cosas, cuando los milagros se dan. Dice el versículo 29, y enseguida ni bien lo tocó, ni bien lo tocó o lo rozó. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, se secó. Imagínense, después de 12 años de sufrir esto, dice la palabra que ella siente que se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel, fíjense en lo que dice, azote, de esta tortura que ella estaba viviendo. En el momento del toque. Y Jesús se da cuenta que esto había pasado. Y enseguida se da vuelta, dice, y volviéndose a la multitud, dice el versículo 30, Jesús conociéndose a sí mismo que había salido poder de él, se volvió a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Fabuloso, tremendo. Así es de nuestro Señor, que todo lo sabe y todo lo puede. Y acá es donde vienen los dos planos, el natural y el sobrenatural. Y acá es donde entramos nosotros en acción también y por lo menos la elección para nosotros. Cuando vamos al Señor, ¿qué mirada tenemos del Señor? ¿La intelectual, entendemos perfectamente la palabra o la vivimos? La vivimos por fe, damos pasos de fe. Fíjense en la actitud de los discípulos. Enseguida, ¿quién tocó mi vestido? Todos habrán dicho, uy Señor, contanos, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Por qué pregunta esto? No. Los discípulos enseguida dijeron, pero ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Como diciendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo es que estás preguntando esto? Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Fíjense en que muchas veces nosotros queremos poner en el plano natural, entender lo que es sobrenatural. Ellos no entendían lo que había pasado, porque claro, para ellos, lógicamente, alguien había tocado, porque estaban todos apretados, porque justamente el lugar era chico. Una vez vi una documental de ese lugar y era la mitad de esto, lejos. Y que se supone que era el lugar donde estaba entrando por una de las puertas. Era un lugar donde había tanta gente y, y los discípulos pensando en esto, en lo natural. Por eso digo que para nosotros es una enseñanza.
Dejar que el Señor sea soberano. No le pongamos nosotros condiciones a nada de lo que el Señor haga. Ni tampoco pongamos nosotros las cosas que nos parecen que tienen que ser. Acá fue como que se entiende como, como un pequeño reto al Señor. Bueno, el Señor supo tratar a sus discípulos también, ¿no? Y dice que después que dice esto, él seguía mirando hasta que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El Señor no necesitaría que le diga todo, pero ese testimonio que ella estaba dando ahí postrada, arrodillada delante del Señor, sirvió para que la gente que veía solamente lo natural pudiera entender que en Jesucristo hay poder. Ese testimonio de los 12 años de sufrimiento, de azote, es el que le estaba impactando a otros lo que estaba pasando. Y el Señor le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, salva, ve en paz y queda sana. Después le dice, al final, y queda sana de tu azote. Fíjense en cómo es el trato del Señor, personal, único para cada uno de nosotros. Y la mujer, después de 12 años de largo sufrimiento, queda sana. Fíjense en cómo la historia continúa. No se habla más de la mujer. Y dice que mientras estaba pasando esto y el Señor estaba diciéndole esto a la mujer, dice, mientras aún él hablaba, o sea que mientras Jesús estaba hablando con la mujer, vinieron de la casa del principal y la verdad le dieron la peor noticia a Jairo. Eh, Jairo se postró antes. Jairo se postró rogando por un milagro. La mujer se postró después del milagro, agradeciendo. Qué bueno es que entendamos esto. Tanto para clamar como para agradecer, postrémonos delante del Señor. Siempre es tiempo de postrarnos delante del Señor. Y Jairo recibe la peor noticia. Y encima, más gente natural le dice, no, no lo moleste mal, maestro. Deja, ya pasó, ya tu hija murió. Eh, y Jesús lo desafía. Sabiendo lo que estaba pasando en su corazón, lo desafía. A ver si esa fe que él tenía realmente era la verdadera. Era esa fe con la cual se fue, no le importó ser el principal, se humilló. Y el versículo 36 le dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, le dijo al principal, no temas, cree solamente. Dos condiciones. No temer, no temer. Salí de tu plano natural. No tengas miedo, confía, cree. Solamente creer. ¿Cuál fue la respuesta de Jairo? Vamos, vamos. Y allí fue Jairo. No temer y creer solamente. Son las condiciones que justamente Jairo necesitaba para lo que iba a afrontar después en su casa, con todo el espectáculo que vio después en su casa. Creer y estar tranquilo, no temer, confiar que lo que venía después iba a ser de bendición. Llegan a la casa, un alboroto. Bueno, en los otros pasajes dice que también se tocaba la flauta. La flauta era un ceremonial de todo lo que era la muerte de una persona. Bueno, realmente cuando uno empieza a estudiar la palabra y lo que dicen que era justamente un funeral, una muerte en una casa, incluso se decía que tenía que vaciar el agua de la casa. 3 casas a la derecha, 3 casas a la izquierda, todos sin agua, porque decía que cuando pasaba el ángel de la muerte, se limpiaba la muerte en agua. Fíjense lo que creían, esta superstición que tenían en ese momento, ¿no? Entonces era todo un acontecimiento la muerte de alguien y vivir un tiempo justamente de muerte. Y Jesús le dice, vení, vamos. Versículo 39, cree solamente. Y acá es donde Jesús empieza a orar con autoridad.
Y dice, no permitió que la gente le siguiera, salvo Pedro, Jacobo y Juan. Este círculo íntimo que tenía el Señor. Sabía que lo que iba a venir después iba a ser para que ellos pudieran dar testimonio. Pero era tanta la gente que dice que él no permitió que la gente le siguiese, sino ellos. Cuando llegaron a la casa, vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban, gente contratada para llorar. Fíjense que de repente de estar compungida llorando, pasan a la burla. ¿Por qué? Dice, versículo 39, ¿por qué estáis, dice el Señor, por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y esto provoca la burla de las personas. Fíjense que pasaron del llanto a la burla. Y ahí es donde el Señor dice, y se burlaban, mas él, echándolo a todos afuera, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. El Señor se para en autoridad, saca a la gente que es natural, saca a la gente incrédula, que lo único que hace es no creer y encima burlarse, y vaya uno a decir las cosas que dicen. Cuando uno empieza a caminar en el camino espiritual, sabe que esto va a pasar. Y saben que cuando uno empieza a clamar y a orar por un milagro, saben que va a haber mucha gente que no lo va a entender, hasta se pueden burlar. Sí, le pasó al Señor, no va a pasarnos a nosotros. Cuando oramos por algo, no nos pasa a nosotros muchas veces acá, dentro de la misma iglesia, cuando oramos por milagros. Muchas veces la parte natural nos toma y no nos deja ver lo sobrenatural del Señor, en donde estamos caminando, a quien profesamos, a quien le decimos Señor. Y el Señor saca estas personas y entra a este lugar. Y lo magnífico, versículo 41, y tomando la mano de la niña le dice, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Cuando sale palabra del Señor, hay milagro. Cuando el Señor dice estas palabras, hay milagro. No fue lo mismo con la mujer. No dijo nada. El milagro es de otra manera. En este caso, cuando salió la palabra de Jesús, la niña vuelve a la vida. Jairo había dado su paso de fe. Tuvo que esperar hasta ver la obra del Señor. Tuvo que estar confiado, sin temor y creyendo hasta el final. Y el final justamente se da esta resurrección de una persona justamente muerta. Después de muchas malas noticias y de vivir momentos extremos, recibe el milagro. Y termino con esto, con una idea. Los milagros no tienen una fórmula, no hay manera, porque Dios es infinito para saber tratar personalmente a cada uno como es y en el momento que cada uno clama al Señor y de acuerdo a las necesidades que cada uno tiene. Pero el milagro es, porque vivimos en un mundo sobrenatural. Jairo era un hombre importante, era el principal de la sinagoga. La mujer, un don nadie. Nosotros ni siquiera sabemos su nombre. Jairo fue probablemente rico porque él era un hombre importante. La mujer era pobre que dio todo su dinero a los médicos. Jairo salió públicamente. La mujer se acercó secretamente. Jairo pensó que Jesús tuvo que hacer mucho para curar a su hija. La mujer pensó que todo lo que necesitaba era tocar su manto. Jesús respondió a la mujer de inmediato. Jesús respondió a Jairo después de un tiempo. La hija de Jairo fue sanada en secreto, en un lugar cerrado. La mujer quedó sana públicamente. ¿Quién puede decir que hay una fórmula para los milagros? Nadie. ¿Quién puede decir que hay una condición de una persona para recibir el milagro? Sea rico, es importante, de lo que nosotros vemos del ámbito natural. Nadie. Solamente creyendo. La fe mueve montañas. ¿Quién puede realmente
saber cómo el Señor va a tratar tu vida, mi vida. Él conoce perfectamente nuestras necesidades. El Señor sabe a la perfección qué es lo que te está pasando. Con este pasaje, ¿no te parece que realmente podemos ir confiadamente a este Señor, a clamar, a postrarnos, humillarnos delante de Él para que Él haga la obra poderosa? Amén, amén. Cree, tranquilo, estate en paz, no temiendo. Que el Señor nos diga, no tengan miedo, solamente crean. El trato del Señor es único, porque Él conoce tu única condición. En los dos casos se da la misma condición de Jesús. Hay sensibilidad por lo que estaba pasando, hay amor al ver a la persona, hay gracia del Señor. Y eso no cambió, no va a cambiar, porque el Señor es amor, es gracia, es sensible para nosotros. Hay poder de Dios para el trato de uno, del otro y para nosotros. Hay sensibilidad, hay amor, hay poder, hay autoridad. Hay autoridad para que el Señor diga una palabra y la situación cambie y que se desate milagro de su palabra. Hay poder, hay autoridad para atender tus necesidades. La condición nuestra, la de los dos, ir en fe, dar pasos de fe, creer en aquel Señor que es todopoderoso, humillarnos para clamar, para glorificar al Señor. Hace muchos años leí un libro de Watchman Nee que decía que muchas veces la oración es como estar embarazado de una situación. Sabemos que en algún momento va a salir, va a estar, no se lo ve. Sentimos y realmente palpamos que Dios está obrando ahora a esperar el momento de la acción del Dios. Mientras tanto, el Señor está. Una de las cosas que pasó con Jairo, en todo este tiempo que pasó, todo lo que pasó Jairo, el Señor siempre estuvo a su lado. No se separó de Jairo hasta el final. Así lo mismo con nosotros. El Señor está sabiendo tu necesidad y acompañándote en todo lo que tenga que transitar, sabiendo que Dios va a estar obrando un milagro. Y termino con un pasaje que tiene que ver con esta actitud de tanto de Jairo como de la mujer. Un pasaje que se encuentra en 1 Pedro, capítulo 5, los versículos 6 y 7. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo te desafío en esta mañana a que pongas en el Señor aquellas cosas que son cargas, cosas difíciles, situaciones complicadas. Cree, no tengas miedo, cree en el Señor. Desafíate a dar pasos de fe, a fortalecerte, a buscar todos los días, a humillarte, a empezar a dar gracias por anticipado o dar gracias porque ya lo hizo. No importa. Empezá a vivir esta victoria que viene en Cristo Jesús. Jesús es el que puede darte la victoria. Amén. Vamos a tener una oración. Trae a tu corazón, trae a tu mente esta situación, lo que le quieras presentar al Señor. Y junto como pueblo vamos a estar clamando, vamos a estar pidiendo a este Señor con autoridad, de amor, de poder, de autoridad. Y Señor, queremos en esta mañana declarar que tú eres nuestro Señor, declararte que tú eres todopoderoso, declarar, Señor, que tú nos conoces exactamente, Señor, nuestra manera de pensar, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Gracias, Señor, yo te doy porque en esta necesidad hay una oportunidad de glorificarte, Señor, en donde tú te puedas estar mostrando. Oh, Señor, queremos en esta mañana clamar a tu trono de gracia, pedir que tu sangre preciosa pueda ser derramada sobre cada uno de nosotros. Padre, para que en las situaciones, para que lo que nos esté tocando vivir pueda ser declarado de bendición,
pueda ser desatado en bendición, Señor. Padre, queremos ir a ti confiados, creyendo, oh Señor, que tú tienes esta autoridad, este poder, este amor y una misericordia para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra nos desafía a dar pasos de fe, a creer, Señor, que hay milagros para nosotros, que hay cosas sobrenaturales que probablemente muchas personas no la puedan entender, pero que sabemos que siendo a ti, Señor, tú tienes, Señor, la salida, la salvación, la sanidad para cada una de las situaciones, de las necesidades que cada uno de nosotros tengamos. Por eso, Padre, que desde ahora nos humillamos, te declaramos, Señor, nos humillamos, Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la autoridad. Pedimos, Señor, que tú te hagas soberano de nuestras situaciones para obrar, para manejar los tiempos, para sostenernos y para darnos, Señor, esa victoria, ese milagro que sabemos que viene de ti. Lo tomamos, lo hacemos nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.